para la regulación de emociones en situaciones evaluativas. En una presentación anterior titulada Emociones académicas en situaciones evaluativas, aproximación desde la teoría de las emociones de logro, les hablé sobre la importancia que tienen las emociones para el aprendizaje, sobre la diversidad de emociones académicas. Les ofrecí una definición bastante simple sobre emociones de logro y la taxonomía de este tipo de emociones. Ahora, en esta presentación, les voy a describir una teoría formulada por Reinhard Pekrum, la teoría de control-valor de las emociones de logro. Les voy a hablar sobre las facetas de regulación de estas emociones y de las oportunidades de intervención para las emociones en situaciones evaluativas. Ahora, antes de entrar de lleno a la teoría de Pekrum, quiero destacar algo que palabras más, palabras menos ha dicho o le hago decir a Ken Robinson y que lo tomo de su charla TED, Las escuelas matan la creatividad, y de algunos de sus libros. Y pienso que esto es algo que tienen que trabajar ustedes si son docentes, padres, profesionales de la educación. Ante todo, es importante que para nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros consultantes, se creen estas condiciones. Es decir, se deben crear las condiciones para que los alumnos quieran y puedan aprender y rendir. De lo contrario, la experiencia de aprender y rendir puede ser difícil, dolorosa y hasta devastadora. En cambio, cuando un estudiante puede prepararse anticipadamente, cuando un examen es flexible en el tiempo para realizarlo, o cuando los contenidos a evaluar han sido explicados, cuando las preguntas son concretas, específicas, cuando la evaluación es considerada una instancia importante del proceso educativo, pero el error es considerado parte de ese proceso y no algo que debe evitarse de cualquier manera, se generan entonces las condiciones para que un conjunto amplio de emociones positivas se activen. Emociones como el disfrute, la esperanza o el orgullo. La teoría de control-valor ofrece un marco integrador para analizar los antecedentes y los efectos de las emociones en contexto académico, y en eso reside su valor. Esta teoría establece que las emociones son activadas principalmente por las valoraciones de control y las valoraciones de valor. Las valoraciones de control se refieren a una serie de juicios sobre el dominio que las personas tienen o creen tener de las actividades propias de la situación evaluativa y de los resultados que se obtienen en los exámenes. Cuando un estudiante anticipa que podrá responder bien a las preguntas, que será capaz de probar, que no confía en hacerle frente a las preguntas con determinadas características, o incluso si se atribuye una incapacidad para evitar resultados negativos, estamos hablando en este caso de valoraciones de control. Las valoraciones de valor se relacionan con la importancia subjetiva que tiene la realización del examen y los resultados del mismo. Así, si un estudiante interpreta positivamente lo que sucede durante la evaluación o le da un sentido de utilidad en tanto instrumento para observar el progreso en el aprendizaje, o por ejemplo si considera que las preguntas se relacionan con lo explicado o con la vida real, cotidiana, o si interpreta de manera positiva o negativa conseguir el éxito o fallar en un examen, estamos hablando de valoraciones de valor. En otras palabras, las valoraciones de control se relacionan con la pregunta: ¿puedo, podré, pude afrontar este examen? Y las valoraciones de valor se relacionan con la pregunta: ¿quiero afrontar este examen? ¿Por qué quiero afrontar este examen? ¿O qué implica para mí este examen?
La teoría también establece que el contexto tiene la capacidad de afectar a las emociones a través de su incidencia en las valoraciones de control-valor. Es decir, que las características de las preguntas, el tiempo, la dificultad real, el discurso del docente o de los compañeros, todos esos elementos pueden afectar a las valoraciones y a las emociones. Esto es importante porque se relaciona con aquello que otros podrían hacer para promover las emociones positivas o atenuar las emociones negativas. Por otra parte, y como ya fue comentado en otro video, esta teoría indica que las emociones inciden sobre los procesos implicados en el aprendizaje, como atención, memoria, uso de estrategias de aprendizaje, sobre la confianza percibida ante un examen, la postergación de las evaluaciones, entre muchas otras variables que finalmente tendrían o tienen una incidencia sobre el desempeño. Más aún, la teoría considera también que cada una de estas facetas puede incidir de manera retroactiva. Por ejemplo, obtener un buen rendimiento podría mejorar, o mejor dicho, podría disminuir la vergüenza, mejorar la percepción de dominio en relación a una materia, atraer el interés y apoyo de un docente, lo cual podría mejorar el interés por aprender sobre esa materia, hacer más disfrutable la experiencia de rendir e incrementar las chances de éxito en futuras evaluaciones. Es decir, esta teoría implica direcciones hacia adelante y hacia atrás de cada uno de estos elementos o facetas. Pero no sería completo si no ofreciera vías para intervenir o regular cada una de estas facetas interrelacionadas, y de hecho ahí está su virtud aplicada. En este sentido, todo aquello relacionado con el diseño de los materiales de estudio y evaluación, con la conducta del docente y del clima evaluativo, permitirá moldear el contexto. En este punto, los docentes tienen un rol fundamental, o también los profesionales que asesoran sobre las condiciones en que se debe dar un examen para uno o varios estudiantes. También, y aunque no haya sido anticipado, los discursos parentales sobre el éxito o el fracaso en los exámenes inducen las condiciones para activar determinadas valoraciones y también pueden ser objeto de intervención. Por otra parte, los tratamientos o intervenciones orientadas a moldear o modelar cognitivamente los juicios o apreciaciones sobre las evaluaciones van a tener incidencia directa sobre la modificación de las valoraciones de control y de valor. Y después, claro, existen un conjunto de intervenciones que están explícitamente destinadas a regular las emociones de manera directa y que ameritan otra presentación, pero que en este modelo serían la vía regia para la intervención sobre las emociones, más no la única. Por último, es posible también incidir sobre las emociones de manera indirecta mediante intervenciones tendientes a la adquisición de estrategias o tendientes a mejorar la motivación, la adquisición de habilidades para estudiar y rendir, y mediante el fortalecimiento de los recursos cognitivos, como la atención, que se ponen en juego al estudiar y rendir. Bien, como se puede ver, las emociones relacionadas con los exámenes son muy variadas. Las hay positivas y negativas, que se activan antes, como la ansiedad o la esperanza. Las hay que se activan durante, como el enojo, el disfrute, y las que se activan después, como el orgullo o la vergüenza. Tiene un impacto, como se dijo, importante sobre el aprendizaje y el rendimiento, y además no solo lo que hace el estudiante y el contexto inciden sobre su aparición. Todo este marco conceptual tiene, como les decía, un interesantísimo valor práctico cuando consideramos que las vías de acceso para la regulación son múltiples y dependerá de las oportunidades para la intervención que se tenga aquello que puede implementarse.
Por último, les invito a reflexionar sobre esto, ya seas docente, padre, madre o profesional de la educación. Recuerden que es posible, es necesario, se puede y se debe crear las condiciones para que los estudiantes quieran y puedan aprender y rendir.